Bueno, vamos a la Biblia esta noche y vamos a estudiar la palabra de Dios, las cosas maravillosas que Dios quiere realizar alrededor y en nuestra vida. Dios quiere lo mejor para ti y debes ser consciente de que Dios quiere lo mejor para tu vida, que el consuelo y el amor de Dios estará siempre sobre ti. Tanto es el amor de Dios que entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para entregarnos la salvación, para entregarnos el derecho a vivir lo que Él tiene programado para la vida del creyente. Por eso, en este año que en esta iglesia decidimos llamarlo el año de la consolidación y el Espíritu Santo, tenemos que ver que la única forma de consolidar la iglesia, de juntar la iglesia, es juntando primeramente la familia y juntando primeramente su vida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras que esos pasos no se den en nuestra vida, va a ser muy difícil hablar de una iglesia llena de su gloria y de su grandeza. Es necesario que podamos experimentar el poder de Dios y que podamos verdaderamente integrarnos con ese Dios maravilloso, con ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quieren lo mejor para nuestra vida y que quieren concedernos los anhelos y deseos de nuestro corazón. Y por eso la iglesia tiene que ser un grupo de unión, de gozo, de alegría, de felicidad de parte de Dios para poder crecer en la dimensión de lo que Dios quiere que crezcamos. La iglesia no tiene por qué parecerse al mundo. La iglesia tiene que parecerse a todo lo que pasa en el cielo. Por eso es que Él quiere establecer un reino en la tierra, un reino donde se puedan establecer todas las cosas que se viven arriba en el cielo. Para eso necesitamos consolidarnos con su gloria, entender cuál es el propósito de Él para nuestra vida y poder experimentar el amor que Dios tiene para esta iglesia. Cuando Dios nos congrega, cuando Dios nos cita a la gran asamblea del Señor, es porque Él quiere perfeccionar y limpiar nuestro corazón para poder ver más de lo que hemos visto hasta la fecha. La iglesia tiene que ser algo creciente. Permanentemente tenemos que estar viviendo en la dimensión de lo que Dios quiere que vivamos. Todos los días hay cosas diferentes en el mundo. Todos los días el mundo ofrece más cosas. Y si usted no crece en el Espíritu, estará cada día más débil para enfrentar ese mundo lleno de problemas y de dificultades. Por eso los cristianos somos invitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a vivir en santidad. Y por esto nos invitan a dejar el mundo y a vivir en el Espíritu, apartándonos de los deseos de la carne y sus manifestaciones. Por eso en la carta del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Colosenses capítulo 3, dice: y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que es Cristo en todo y en todos. Dios nos invita a podernos revestir del nuevo hombre, de lo que Él compró en la cruz del Calvario a través de Jesucristo para nuestra vida. El Señor Jesucristo vino a pasarnos de muerte a vida. El Señor Jesucristo vino a restaurar y a volvernos a la comunión con el Padre. Esa comunión que tenía Adán y Eva, esa comunión que después tuvo Noé, y la comunión que el Señor quiere que tengamos nosotros. Por eso en Gálatas 5:19, cuando nosotros vamos a la Biblia, en Gálatas 5:19-21, la palabra de Dios dice
Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por eso el Señor nos habla claro de lo que hay que dejar, a lo que hay que morir, a lo que hay que abandonar para poder ver su gloria. Eso es lo que día a día ofrece el enemigo en el mundo. Y eso es lo que el enemigo quiere, que vivamos distraídos en el mundo. No podemos decir que usted sufre de todo eso, ni podemos decir de una manera generalizada que toda la iglesia tiene todo eso, pero si estamos dejándonos sobornar del enemigo en algunas cosas en nuestro corazón, y necesitamos ser claros en nuestra vida, y por eso debemos aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo. Debemos aprender a vivir en lo que dice Gálatas 5, 22, 23, para poder no destruir, sino derribar las acechanzas del enemigo en nuestra vida, para poder quitar ese dominio que el enemigo quiere ejercer sobre nuestras vidas. El enemigo todos los días hace cosas para que estemos más preocupados, para que tengamos más apuros, para que vayamos a sufrir más cada día. Pero nosotros tenemos armas que nos ha dado Dios. Así como el enemigo tiene armas para intentar vencer nuestra vida, Dios nos ha regalado armas para poder triunfar y para poder hacer cosas especiales que Dios quiere que se realicen en nuestra vida, para poder vencer las acechanzas del enemigo. Por eso la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid el pecado y huirá de vosotros. Resistid la maldad y huirá de vosotros. Resistid la negligencia y ella huirá de nosotros. No podemos concentrarnos en pensar que todos tenemos los mismos pecados. Cada uno tiene que hacer un esfuerzo espiritual reconociendo su debilidad delante de Dios, para que Él, a través de su amor y de su grandeza, nos dé la fortaleza que necesitamos para poder superar los estados de debilidad en los que hemos decidido, o en los que el enemigo ha decidido llevarnos a vivir. Pero todos tenemos que ser conscientes de la realización de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son las herramientas que Dios nos ha dado para defendernos. Son las herramientas que Él ha dado al creyente para acercar su vida en la plenitud de su gloria. Ese fruto nunca lo podrá dar una persona diferente al Espíritu Santo. El fruto de amor, paz, gozo, el fruto de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, no lo puede dar nadie sino el Espíritu Santo. Por eso es que es indispensable la comunión con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces así seremos más que vencedores y no sufriremos más, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando usted decide entregarle su corazón a Dios y permanecer en lo que es el amor a Dios, o sea, en esa llenura del Espíritu Santo, entonces la Biblia nos dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Nada. Vamos a entender esto en la palabra de Dios. Para eso vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Hay algunas cosas que tenemos que devolvernos en la historia para poder entender lo que significa, o cuando Dios demanda cómo amarlo,
¿quiénes lo han amado en esa dimensión y que han vivido? Porque sería el ejemplo claro para nosotros anhelar y desear exactamente las mismas cosas. Por eso el apóstol Pablo habla en repetidas ocasiones, le dice a los colosenses, le dice a los de Tesalónica, le dice a los de Corinto, le dice a los romanos. Por ejemplo, a los de Corintios le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, dice a los colosenses, le dice a los gálatas, y a los de Corintios le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas tienen que ser hechas nuevas. La vida del cristiano tiene que partirse en dos cuando Jesucristo llega a su vida. Tiene que partirse en un pasado y en un presente perfecto, o sea, una situación continua en nuestra vida. Y es que todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Lo más difícil para nuestra vida es dejar el ayer, porque el ayer siempre será el recuerdo de nuestro sufrimiento, y el enemigo no quiere que usted sea libre de eso, y por eso el enemigo vivirá recordándole cómo y por qué es que usted tiene que sufrir. Por eso el apóstol Pablo le habla a todos de diferente manera, y a los romanos les dice así en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, le dice el apóstol Pablo a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que empezar a mirar nosotros qué es lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche, de qué es lo que Dios nos quiere hablar esta noche, qué es lo que Dios nos quiere plantear esta noche en nuestra vida. Y por eso dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a mirar, por ejemplo, las circunstancias de un hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas, que está escrito en la palabra en Daniel capítulo 6. Vamos a hablar de Daniel, el profeta Daniel, uno de los profetas mayores, que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Por eso fue capaz de decirle no al pecado en cualquier cantidad de oportunidades, cuando fue tentado, cuando fue sobornado, cuando fue insistido para que pecara, cuando le quisieron cambiar su identidad, cuando le quisieron cambiar su cultura, cuando le quisieron cambiar su Dios, cuando le quisieron cambiar todo. Él amó a Dios porque él sabía, en la ley, en Deuteronomio, Moisés había escrito que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y le servirás a Dios por encima de todas las cosas. Cuando uno es consciente de eso, le pasa lo de Daniel. Entonces es cuando uno puede llegar a situaciones muy difíciles en la vida, pero con la seguridad y la certeza que hay una promesa del que amo, y será esa promesa la que se cumple en mi vida. Por eso el rey Darío le dice a Daniel, cuando lo van a meter al foso de los leones, ¿qué le dice el rey Darío a Daniel? Le dice: quise ayudarte, pero no pude. Un cristiano no es ayudado por las circunstancias. Un cristiano que ama a Dios por encima de todas las cosas es ayudado por Dios. Y por eso le dice, él termina diciéndole: yo quiero que usted entienda algo, Daniel. Yo no pude hacer nada por usted, pero entonces ahora te voy a decir algo. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te salva. Él te salva. Entonces uno tiene que mirar que Dios hace posible que todas las cosas, no solo los incidentes aislados, redunden en nuestro bien. No solamente eso. Esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor no es bueno. Hay cosas que son muy difíciles y que, como se vuelven tan difíciles, nos llevan a desconfiar y a dudar del Dios en quien amamos y a quien le servimos. Y por eso dice la Biblia que el rey Darío lo que le dijo a Daniel fue:
Le dijo, el Dios a quien tú continuamente sirves. Son palabras muy fuertes, muy seguras. El Dios a quien tú le sirves siempre. No es al Dios a quien tú le sirves cuando puedes. No es el Dios al que tú le sirves cuando anhelas. Es el Dios a quien tú continuamente le sirves. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído. Lo malo sigue siendo la referencia del mundo. Y lo malo sigue marcando las circunstancias del ser humano. Lo malo no se ha acabado. Lo malo siempre seguirá ahí. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Y tendríamos que volver a recordar cosas. Daniel fue llevado al foso de los leones. Y esas circunstancias difíciles fueron cambiadas ¿a qué? A su favor. José fue llevado a la cárcel. Y esas circunstancias fueron cambiadas ¿a quién? A su favor. Todos los grandes hombres de Dios. Moisés era juzgado permanentemente por la iglesia, por el pueblo. A ver, cuando se acabó la comida, ¿de quién murmuraron? ¿De Jesús? ¿De Dios? ¿Del Espíritu Santo? ¿De quién murmuraron y a quién le dijeron, nos has traído aquí? Cuando él nunca dijo que él nos iba a llevar allá. Él siempre les dijo que Dios nos va a guiar, Dios nos va a llevar, Dios nos va a dar. Y sin embargo, él les dijo cuando estaban pasando el Mar Rojo, les dijo, nunca más volverán a ver los egipcios que están viendo hoy, porque Dios va a marcar nuestro camino. Y pasaron todos el Mar Rojo, perdón. Y después de pasar el mar, a los poquitos días, ¿contra quién estaban murmurando? Contra Moisés. En una iglesia, ¿contra quién murmuran? Contra el pastor. Y en eso es que tenemos que estar nosotros preparados, porque la iglesia en su punto de desespero, de la primera persona que duda es de su Dios, y de quién le ha guiado a creer en ese Dios. Eso no solamente le pasó a Moisés una vez, a Moisés le pasó en repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones le pasó lo mismo. Cuando llegaron a las aguas del Mara, ¿por qué nos has traído aquí a morir de sed? Cuando llegaron y ya no había agua y llegaron frente a la roca, nos has traído a morir de sed. Y Moisés siempre hacía lo que Dios le mandaba hacer y siempre fue respaldado por Dios. Uno tiene que ser respaldado por el Señor, fruto de que tengamos ese propósito que Dios quiere tener a nuestro favor. Todas las circunstancias se vuelven a nuestro favor. Lo que pasa es que tenemos que aprender a esperar el tiempo del Señor. Y es lo más difícil que hay en nuestra vida. ¿Esperar el tiempo de qué? El tiempo de Dios. El pueblo de Israel, en medio de las grandes dificultades, no tenía paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y cuando leemos en Romanos capítulo 15, 4, que la palabra que ya está escrita, lo que fue escrito antes, es para darle esperar, paciencia, para consolar nuestra vida, para enseñarnos. Es lo mismo que está en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del lodo cenagoso, de los problemas en que yo había caído, fruto de haberme separado de Él. Él me hizo sacar de ese lodo. Y no solamente me sacó, sino dice, puso mis pies sobre la peña, sobre esa roca que es Jesús. Puso mis pies sobre esa roca que es sólida, para que yo tuviera fortaleza. Enderezó mis pasos. Al poner mis pies sobre la roca, sobre Cristo, la salvación de mi vida, entonces empiezo a entender a qué es lo que yo tengo derecho, y cambió mi caminar.
camino por el mar de la desesperación, ya no camino por los problemas y las dificultades, ahora camino por el único camino que hay para la salvación, que es Jesucristo, quien confiesa en su palabra y dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso nosotros tenemos que entender. ¿Qué más hizo Dios con el salmista? Lo hizo sacar del lodo cenagoso, puso sus pies sobre su peña, enderezó sus pasos y luego le cambió su hablar. Le cambió su forma de expresarse. Y son pasos que tienen que pasar en el creyente, tienen que ocurrir en el creyente. Cuando usted pasa de muerte a vida, les expliqué en las semanas pasadas, les expliqué qué es lo que lo sostiene a usted en el camino del pecado. Y lo que sostiene al hombre en el camino del pecado es su pensamiento, su forma de pensar. Y también el apóstol Pablo le dice a los de Roma, a los colosenses, a todos, les dice que tienen que cambiar su forma de pensar para poder cambiar su forma de actuar. Si usted no se pasa totalmente al camino de Jesucristo, no va a pensar diferente, y por eso va a ser una persona tibia en el caminar con Dios. Por eso Él solo para amarnos, Él solamente requiere cosas que necesitamos nosotros descubrir, los planes de Dios para nuestra vida. No es caminar por donde nosotros queremos. Es preguntarle. Yo les explicaba también en semanas pasadas que el 31, el 29 que lo hicimos, que usted trajo su proyecto de vida, lo quemó y todo, pero es necesario que usted le diga a Dios que su proyecto de vida sea incluido en el plan de Dios para su vida. Porque si no, vamos a estar peleando por cosas que no debemos pelear, luchando por cosas que no debemos luchar. Y por eso nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo convence y permite que recibamos a Cristo, y a partir de ese momento podamos crecer en una nueva vida y podamos desarrollar una nueva identidad en la humanidad. Nosotros necesitamos vivir para agradar a Dios, y por eso en el versículo 29, lo que leímos, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice en Romanos 8:29. Y nosotros tenemos que entender que la meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Cristo, hacer que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús, que cada día nosotros seamos como Cristo. Por eso anhelamos, y Él dice que debemos desear que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida, que el carácter de Jesucristo sea formado en nuestro corazón. Y Cristo dejó una cantidad de pautas que tenemos que vivirlas en la nueva vida que decidimos tomar con Él. Dice el Señor Jesús, por ejemplo, que nos tenemos que amar unos a otros como Él nos ha amado. Dice que nos tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado. Él nos dice que tenemos que amar su palabra como Él la ha amado. Él le dijo al Padre en Juan 17, cuando le estaba entregando cuentas al Padre, le dijo: Padre, yo los he santificado en tu palabra, pero para santificarlos a ellos me fue necesario santificarme a mí mismo en tu palabra. Entonces eso tenemos que entenderlo muy claro en nuestro corazón. Si usted quiere santificar a su familia, el primero que tiene que santificarse es usted. Y la santificación está solo en su palabra. Solo en su palabra. Cuando usted tenga angustia o cualquier dificultad en su vida, solo leyendo la palabra de Dios recibirá consuelo. Solo leyendo la palabra de Dios
desarrollará paciencia para esperar la respuesta de Dios. Y solo leyendo la palabra de Dios aprenderá a vivir de una manera diferente. Y así desarrollaremos la esperanza permanente en nuestra vida. Por eso nos es necesario entender lo que Él dice. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Por eso nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de que Cristo quiere que seamos como Él. Cuando Él se manifieste en su vida, seremos como Él. Y está el ejemplo plasmado en la vida de Pablo. Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo, ¿qué dice en el versículo 11 en adelante? Pablo dice: el evangelio que yo les anuncio, el evangelio que yo les enseño, no es un evangelio que lo haya aprendido de hombre alguno o de alguna persona. Ese evangelio me fue revelado por Jesucristo, y yo les enseño lo que Jesucristo me reveló. Pero Pablo era una persona instruida en la ley. Pablo había sido alumno de Gamaliel. Gamaliel era el hombre más conocedor de la ley, y era maestro de la ley, y Pablo había estudiado con él y era conocedor de la ley. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Dios reveló a Cristo en él, y Jesucristo le reveló la palabra de Dios a él, para que de la ley que él conocía pudiera entender todo lo que Cristo quería que el ser humano viva en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna, en el camino del propósito que Dios tiene para el ser humano. Por eso Él dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y está hablando de Jesús. Está hablando de que vamos a ser como es Cristo, porque ese es el proceso de salvación de nuestra vida. Cuando Cristo nos pasó de muerte a vida, nos pasó para realizarnos y para formarnos como Él es. Por eso, lo bueno para los santos es lo que hace buena su alma. Eso es lo bueno, lo que hace buena su alma. Y lo que hace buena su alma es conocer a Dios. Lo que hace buena su alma es llenarla de palabra de Dios. Lo que hace buena su alma es llenarla de las virtudes de Dios en Él. Toda providencia tiende al bien espiritual de los que aman a Dios, apartándonos del pecado, separándonos del pecado, acercándonos a Dios, porque cuando nos aparta del pecado, nos acerca a Dios. Y por eso es que Él dice: todas las cosas, todo lo bueno para los santos es lo que hace su alma, lo que tiene su alma. Eso es lo bueno de lo bueno. Lo bueno es lo que usted puede realizar, porque le ha sido revelada la palabra de Dios, porque le ha sido dada la palabra de Dios para que usted la viva tal y conforme está escrita. Y por eso dice ahí que cuando Él se ha revelado, vamos a conocerlo tal como Él es. Y por eso dice que la palabra de Dios nos aparta del pecado, nos acerca a Dios, quitándonos del mundo y poniéndonos para el servicio de Jesús. Eso es lo que hace la palabra de Dios: apartarnos del mundo, separarnos del mundo. Por eso el Señor Jesucristo le dice al Padre: los que me diste ya no le pertenecen al mundo, y yo no te pido que los quites del mundo, en Juan 17,
sino le dice, yo te pido que los apartes del mal, porque el mal sigue persiguiendo nuestra vida. Por eso cuando el cristiano actúa, cuando el cristiano se mueve fuera del carácter de Cristo, fuera de las evidencias del Espíritu Santo, será corregido. Será corregido para volvernos a donde debemos estar. Hay una canción de Barak que dice que, Señor, háblame, y si te has dado cuenta que he decidido caminar solo, que he decidido pensar como yo quiero, corrígeme, Señor. Corrígeme, Dios. Porque cuando el hombre se aparta de lo que Dios quiere, de lo que Cristo está sembrando, es necesario ser corregido para que vuelva al camino, para que vuelva a estar donde debe estar. Y aquí está el orden de las causas de nuestra salvación. Una cadena de oro no puede ser rota fácilmente. Cuando usted hace con Dios una unión profunda en su vida, no puede ser separado de Él fácilmente. Cuando su conocimiento es endeble, es fácil ser separado de Dios. Por eso tenemos que vamos a mirar unos puntos que yo he determinado estudiar para que podamos hacer algo en esa relación de lo que estamos hablando y poder vivir en esa condición. Cuando Él dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo eso que Dios concibió como finalidad, que es su gloria, que es su salvación, que es su proceso, todo eso lo vamos a vivir en Cristo. No lo vamos a vivir en otra persona. Él hizo eso para que nosotros podamos vivir la salvación que Él consolidó en Cristo. Segundo es que a los que predestinó a estos también llamó, y es un llamamiento eficaz desde el yo y desde la tierra a Dios y a Cristo y al cielo como nuestro fin. Eso es lo que tenemos que mirar. Por eso el apóstol Pablo le decía a la gente, le decía a la iglesia, le decía a las diferentes, buscar primeramente las cosas que están ¿dónde? Arriba. Se lo decía mismo Jesús a la gente. Pablo se lo repetía. Por eso el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo decidí imitar a Cristo. Mirar las cosas de arriba. Muchas veces mirar las cosas de arriba tienen un precio alto o no. Tienen un precio muy alto. Porque cuando uno mira arriba y no está en circunstancias, entonces le pide Dios, le exige la santidad, porque Él dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, dice dos cosas muy importantes. Dice el Señor Jesucristo que cuando usted está en la palabra de Dios y la palabra de Dios está en usted, pida lo que usted quiera y le será hecho. Y dice el Señor Jesucristo que si usted está en Él, es necesario que Él esté en usted. Porque muchas veces nosotros podemos decir, somos cristianos, estoy en Cristo, pero la respuesta sobrenatural es si Cristo está verdaderamente haciendo la obra que tiene que hacer a través de su vida. Por eso le dice, si Cristo permanece en usted y usted permanece en Cristo, entonces así será vencido. Y así encontrará la respuesta a lo que Dios le está pidiendo. El amor de Dios que reina en los corazones de quienes una vez fueron sus enemigos, prueba que ellos fueron llamados conforme a un propósito. Todos fuimos una vez enemigos de Dios. Y el apóstol Pablo lo aclara. Él era perseguidor de la iglesia. Y él dice en Gálatas capítulo 1 que todos sabemos cómo era que él perseguía a la iglesia de tal manera. Cómo era que él se había convertido en un gran perseguidor de la iglesia. Y tercero dice, y a los que llamó a estos también justificó. Nadie es así justificado si los llamados eficazmente no hacen lo que Dios les está pidiendo hacer. Por eso tenemos que decir que los que se resisten al Evangelio no pueden ver la gloria de Dios.
pero los que permiten que el Evangelio reine en su corazón, que el Evangelio dé fruto a través de su vida, entonces no tendrán culpa ni serán llevados en medio de la ira. ¿Cómo es que el enemigo nos acusa cuando nosotros no permitimos que el Evangelio dé fruto en nuestra vida? Nos lleva a ser sujetos otra vez a la culpa, a la ira, al enojo, al odio, al rencor, porque son las cosas que nos apartan verdaderamente de todo lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Y a los que justificó a estos también glorificó, siendo roto el poder de la corrupción en el llamamiento eficaz y eliminada la culpa del pecado en la justificación, nada puede interponerse entre esa alma y la gloria de Dios. Cuando usted acepta todo eso que Dios nos está diciendo, nada puede interponerse para que usted tenga la victoria que Dios garantizó en su palabra. Por eso tenemos que resumir nosotros cosas. El apóstol Pablo habla de cosas que son muy claras en nuestra vida y que vamos a verlas y vamos a estudiarlas otra vez abriendo la palabra de Dios en Romanos 8, y vamos a mirar lo que dice del versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor dice de una manera muy clara y nos habla a nuestro corazón y nos dice que si nosotros permitimos que Dios sea conocido por nuestras obras, por nuestros hechos, ¿quién contra nosotros? Si usted va a su casa y decidió cambiar y decidió ahora hacer la voluntad de Dios y mostrar quién es Dios a través de su vida, deja ver a Dios a través de su vida, ¿quién peleará con usted? ¿Qué dificultad tendrá usted en su vida? Por eso la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, que usted es la luz del mundo y que usted tiene que alumbrar con las buenas obras para que Dios sea conocido. ¿Cuándo va a ser conocido Dios en su casa? Cuando usted verdaderamente deje aflorar las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de su vida. Y dice, y no habrá ley en ese momento. Todo el mundo conocerá que Dios es maravilloso. Por eso toda la gente, cuando veían al apóstol Pablo, decían, y este no era el perseguidor, este no era el que acusaba, este no era el que hacía, pero ahora era transformado, o fue transformado por el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si nosotros hemos aceptado que Él interceda por nuestra vida y hemos valorado lo que Él hace por nosotros, ¿quién nos separará de eso? Lo único que nos puede separar del amor de Cristo es el pecado. Y por eso viene el apóstol Pablo hablando a través de la palabra, diciendo, si usted hace las obras de Cristo, si usted hace las obras del Padre, ¿quién contra usted? Si usted deja conocer a Dios a través de su vida, si usted deja conocer a Dios a través de sus hechos, ¿quién contra usted? Y dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y empieza a nombrar y a preguntar las cosas que nos podrían separar del amor de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Nada de eso nos podrá separar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Por eso nosotros tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. En la segunda carta a la iglesia de Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, le dijo
que si usted muere, los otros viven. Si usted muere a las dificultades que hay en su familia, si usted muere a las cosas que están pasando en su casa, todos vivirán. Porque la muerte que llevamos nosotros por todas partes, la muerte de Cristo, es para producir vida. Si la muerte en nosotros, tiene que producir vida en nosotros. Por eso hay que morir. Si un padre muere a muchas cosas, cuando uno se casa y tiene hijos, tiene que morir a muchos derechos que uno tenía, por causa de que haya vida donde, por causa de que haya vida en nuestros hijos. Y si usted quiere que sus discípulos, sus amigos, sus conocidos, sus familiares vivan, usted tiene que morir a las cosas que lo separan de la gloria de Dios. Si usted, por ejemplo, se caracterizaba por ser una persona iracunda, ¿a qué debe morir? A la ira, para que haya vida en los que habían sido ofendidos por eso. Si usted tiene en su vida cargas y dificultades, problemas, usted tiene que morir a eso para que haya vida en otros. Por eso fue necesario que Cristo muriera y pagara para que hubiese vida en cada uno de nosotros, para que pudiésemos tener la vida que Cristo ganó y para glorificar al Padre. Por eso nada nos podrá separar. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Si usted se mantiene en el estudio de la palabra, si usted se mantiene en el poner por obra la palabra de Dios, nada nos podrá separar de lo que hemos ganado en Cristo, que es la vida eterna, que es la vida abundante, que es esa salvación tan grande la que somos invitados a cuidar permanentemente en nuestra vida. Por eso es necesario entender todo lo que la Biblia nos dice. Por eso usted tiene que darse cuenta de todo lo que fue escrito. Hombres inseguros, pero que le creyeron a Dios. Por ejemplo, Gedeón, un hombre inseguro, un hombre que no creía que él era el instrumento que Dios podía usar. Así mismo le pasó a Moisés, así mismo le pasó a muchos hombres de Dios que creían que no podían, al igual que cada uno de nosotros. De pronto creemos que no somos la solución de la familia, creemos que usted no es la respuesta, o usted cree que usted no es la respuesta de su casa, que usted cree que usted ya no puede vivir más de lo que está viviendo, cuando no ha empezado a vivir la vida, la riqueza espiritual que Dios tiene para el ser humano, la riqueza espiritual que Dios tiene para los que le aman. Por eso hombres como José, como Daniel, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Andrés, fueron hombres que tuvieron que creer en lo sobrenatural que Cristo hace. Andrés, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces, ya Felipe había dicho que no se podía, pero Andrés era una cultura completamente diferente, y él dijo: Señor, aquí hay una persona que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para toda esta multitud? Pero es lo que hay. Y se lo presentaron al Señor. ¿Qué es lo que usted tiene para que le presente a Dios? Si nos presentamos con las manos vacías, Él es un Dios multiplicador, y todo lo multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. ¿Con qué nos presentamos delante de Dios para que Él multiplique? Presentémonos con la riqueza de su palabra y digámosle a Él de rodillas: no la entendemos, pero preséntese con la palabra. Preséntese y dígale: Señor, he leído 20 veces este pasaje y no lo entiendo, y Dios tiene de dónde sacar para multiplicarlo. Preséntese delante de Dios y dígale: yo le he pedido perdón a mi papá tantas veces y no veo nada. Preséntese delante de Dios y dígale: Señor, yo he sufrido tanto muchas veces y no he visto nada. Pero preséntese fruto de
ha hecho algo en su vida para Dios. Todos los hombres grandes que vieron la gloria de Dios se presentaron delante de Dios y no se presentaron todos victoriosos. Cuando Moisés se presentó en medio de la zarza ardiente, no se presentó a decirle: Señor, soy un guerrero, yo soy capaz, yo tengo fuerza, No, Dios le dijo: he decidido que vayas aquí a sacar al pueblo de la esclavitud. Le digo: yo no voy. ¿Yo por qué? Yo no sé hablar, yo no tengo fuerza. Y Dios le dijo, y le fue solucionando todos sus problemas. Porque Dios le empezó a recordar, acuérdense que Dios le empezó a recordar. Y entonces Moisés le dijo: me busca para matarme. El faraón ya se murió, ya no tiene excusa, tiene que ir. Todos los grandes hombres de Dios. José entendió el propósito de Dios cuando se quitó el turbante y todo delante de sus hermanos y les dijo: yo soy José. Y entonces los hermanos pensaron en la muerte, en la cárcel, en todo. Y les dijo: yo quiero que ustedes sepan que ya entendí por qué estoy en Egipto. Yo no estoy en Egipto porque ustedes me vendieron. Yo estoy en Egipto porque era el plan de Dios para la salvación de una nación. Usted no sabe por qué está aquí, pero preséntese delante de Dios con algo, para que Dios haga de usted lo que usted cree que no se puede hacer. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a decirle a Dios desde lo más profundo de nuestra vida. Vamos a comenzar. Dígale: Señor, esta noche quiero entender en lo más profundo de mi corazón que tú me has escogido para llevar a mi familia a la santidad, para llevar a la iglesia a la santidad. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que nos había predestinado para llevar a la iglesia a la santidad y que por eso necesitamos ser santos para poder guiar a otros a ser santos. Y por eso dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de su la actividad propia de cada miembro. Oh Dios, podemos crecer y ser edificados hasta llegar a la plenitud de tu amor. Por eso levanta tus manos al cielo y dile a Dios que tú estás convencido en lo más profundo de tu corazón que nada te podrá separar del amor de Cristo. Que tú sabes que van a haber tribulaciones, angustias, persecución, pero que nada te podrá separar de Cristo. Porque como está escrito, antes en estas cosas seremos más que vencedores. Porque es la promesa tuya en tu palabra. Es lo que tú nos regalas esta noche para que vivamos. Y es lo que tú nos entregas para poder habitar en los caminos de tu gloria. Por eso queremos darte gracias esta noche, Señor. Por eso queremos decirte gracias, Señor. Y regálale un aplauso a ese Cristo maravilloso. Regálale un aplauso a ese Dios maravilloso. Y ahora levanta tus manos y dígale a Dios que te bendiga esta noche. Dígale: Señor, necesitamos que esta noche nuestro corazón sea lleno de tu gloria. Por eso, dígale: Señor, derrama tu bendición sobre mi vida. Derrama tu amor sobre mi corazón. Bienaventurado eres, porque eres muy bendecido por Dios, muy bendecida por Dios. Eres bienaventurado porque la gloria de Dios está siempre sobre tu vida.
Dios decidió bendecirte. Y Él dice en su palabra que serás bendito siempre y en todo momento. Serás bendita donde quiera que vayas. Porque ser bienaventurado es tener mucha bendición de Dios. Es disfrutar de mucha prosperidad de Dios en el corazón. Y así eres tú y somos cada uno. Benditos, benditos y benditos. Que la bendición de Dios vaya hasta tu casa a través de tu vida. Acuérdate que tú debes hacer de tu casa la iglesia local que necesitas para ver el disfrutar y el deleite de tu familia. Deleítate a sí mismo, Jehová. Y todos tus caminos serán derechos. En Él enderezará tus veredas y llenará tu casa de gloria y de gracia. Él bendecirá tus graneros, bendecirá la arteza de amasar. Él bendecirá tu alacena y la gloria de Dios brillará sobre toda tu casa. Bendito porque eres fiel a Dios y a su palabra. Bendita porque eres fiel a Dios y a su palabra. Y todo lo que en ella está escrito lo pondremos por obra para la gloria de nuestro Dios. Benditos, benditos y benditos sois con la bendición de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios le bendiga.